Seguimos esta noche en Minuto 1 aquí en la pantalla de C5N, marcando el pulso de la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos. Aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos. Analizando, vamos a seguir ahora analizando el discurso presidencial con el hashtag Macrilandia, porque ahí es donde estuvo el discurso, en Macrilandia. Y además, enseguida ya está el diputado nacional Leopoldo Moró, que junto a Irina Hauser, enseguida van a revelar explosivo el material que el juez Ramos Padilla le envía hoy al presidente de la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Revela nuevos aspectos del espionaje ilegal. Aquí ahora enfoca el juez en el espionaje ilegal que había en la República Argentina, de la mano de Marcelo D'Alessio, el papel de los servicios internacionales, el de la embajada, cómo salpica esto a Stornelli, enseguidita material explosivo que va a revelar el diputado nacional Leopoldo Moró. Y lo que decía antes el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se espera que el presidente de esta comisión cite al juez Ramos Padilla y que el juez pueda expedirse ante esa comisión para que la Argentina conozca, sacando todos los obstáculos que el oficialismo está queriendo poner, las falsas denuncias, los tuits de Carrió. Están muy asustados en el gobierno, están muy preocupados en el gobierno por el material que ha reunido el juez Ramos Padilla y están dando manotazos de ahogado frente a la dura realidad ante las evidencias reunidas, las pruebas reunidas y ahora enseguidita detallando el marco del espionaje ilegal que se reunía en torno a esta persona que tenía asiduidad, relación, estrechez con un fiscal de la República como el doctor Carlos Stornelli. Y además está el economista Andrés Aciaín para analizar, como lo venimos haciendo con Fernando Alonso, los aspectos económicos de lo que dijo hoy. Habló de energía el presidente. Bueno, está uno de los mayores expertos en energía que tiene en este momento la Argentina, que es Federico Bernal. Con él vamos a estar hablando. Y habló el presidente, yo esto sí que realmente no sé de dónde sacó los datos, habló el presidente del crecimiento de las pymes, cuando se caen día a día cierran. Bueno, está Aguilar, que en varias oportunidades ha estado aquí, con la preocupación y con la angustia de lo que sufren las pymes en la Argentina de Macri. Así que estamos en toda la cancha para un análisis, como siempre hacemos, de lo más completo. Y también va a estar la diputada a la que no la dejaron asumir, que hoy estuvo enfrentando a Macri, increpando a Macri, para... Hoy, a ver, el relato de Cambiemos todos lo sabemos. Las mentiras vergonzosas. Hoy la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que debería estar preocupada por muchas cosas que no investiga como tiene que investigar. Dijo que esta señora electa por las listas de Cambiemos era de la Cámpora, había sido llevada por la Cámpora, cuando fue una diputada electa en las listas de Cambiemos. Ahí está, en el momento en que increpa al presidente. La conocía todo el mundo, era de Cambiemos, trabajaba en el PRO, y Laura Alonso dice, la llevó la Cámpora, el colmo de las ridiculeces, si las hay en la Argentina de hoy. Bueno, enseguida estamos con Leopoldo Moró y con este material explosivo, pero mire, le quiero comentar
distintos economistas hacen todos los días análisis. Fernando Alonso recién mostraba los datos de la realidad. Un grupo de economistas del Frente Renovador de Sergio Massa han hecho un trabajo muy amplio, contrastando las promesas de hace un año en la Asamblea Legislativa con la realidad de hoy, que viene muy bien también para contrastar con lo que el presidente dijo en Macrilandia. Vamos a ver. Promesas versus realidad. Las promesas en el 2018, lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Ese crecimiento invisible sucedió. ¿Se acuerda? Un año atrás dijo esto Mauricio Macri. Lo peor ya pasó. La realidad hoy, el PBI medido en términos reales al tercer trimestre del 2018 cayó un 3,1% respecto del PBI del mismo periodo del 2015. Vamos a otro de los anuncios de hace un año atrás. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, como las siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos 2 años lo consiguió. Quienes tomaron un crédito UVA hoy tienen una deuda 46,9% mayor a la original. Se están endeudando y no saben cómo salir de ese endeudamiento. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, como la que siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba. Entre 2015 y 2018, la producción pyme cayó 5,1% y los últimos 8 meses solo ha tenido indicadores negativos. Hoy, la capacidad productiva promedio de cada unidad es del 56,5%, por lo que el 43,5% de su estructura está inutilizada. Ahora va a hablar de esto el representante de las pymes Aguilar. Otro de lo que dijo hace un año el presidente, otra de las prioridades es que todos los argentinos puedan acceder al crédito y puedan ahorrar. Hoy, Argentina presenta el nivel de bancarización más bajo de los comparables de América Latina. La tasa de interés por préstamos personales se elevó desde 43% en enero del 2016 hacia 64% en diciembre del 2018. Otra promesa de hace un año atrás, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Hoy, la deuda pública se elevó, lo decía antes Fernando, la deuda pública se elevó desde 240 millones de dólares en 2015 hasta 307 millones en 2018. Pasó de representar 48,6 del PBI en el 2015 al 94,6% del PBI al tercer trimestre del 2018. Otra de hace un año. Muy interesante este cuadro comparativo que organizó el equipo de Massa, que también es lo que todos los días Fernando Alonso comenta acá. Acá se contrasta la palabra de Macri, el relato, con la dura realidad. La desocupación está bajando, dijo hace un año atrás. La desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270.000. Bueno, yo creo que esto es lo que choca tremendamente con la realidad. Entre noviembre del 2015 y noviembre del 2018 se perdieron 135.900 puestos de trabajo registrados, en su mayoría asalariados, privados e independientes autónomos.
Tenemos que trabajar por la igualdad educativa para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad. Hoy, el presupuesto destinado al programa de becas Progresar cayó más del 50%. También se redujo 30% la cantidad de beneficiarios que perciben las becas. Hablaba hoy el presidente, lo comento porque ahora le voy a dar a Irina Hauser, hablaba y tomaba como propio el impulso que las mujeres habían dado a muchas de sus actividades y en la lucha contra la violencia de género en estos años. Y Irina, en el grupo de WhatsApp del equipo, ¿qué decías, Irina? Bueno, una de las cosas que yo recordaba es que se habla como si este gobierno hubiera impulsado las políticas de prevención de violencia contra las mujeres y la verdad es que no es así. En el último presupuesto hubo un recorte enorme que incluso fue denunciado por un grupo de diputadas. Algunas hablaban incluso del 38%, que aparece fragmentado en distintos rubros, pero el efecto es que las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres baja porque no hay presupuesto para sostenerlo, digamos. Totalmente. Y no hablemos, ahora vamos a hablar también con Irina, lo venimos hablando todos los días acá, no hablemos de la calidad institucional y de lo que el presidente dijo, de la justicia independiente. De la justicia independiente, habló el presidente hoy. Cuando hemos visto cómo en estos 3 años el gobierno ha apretado jueces, ha hecho renunciar jueces, ha iniciado juicios políticos a jueces honestos y probos que se fueron, caso del juez Rafeca, a defender ante el Consejo de la Magistratura y fueron tan impecables los argumentos que no pudieron. Han perseguido jueces con la mentira, como lo hicieron con el juez federal Sebastián Casanelo. Ahí tenemos que recordar cómo los servicios de inteligencia que utilizó el gobierno también para tratar de asustar a un juez federal, probo y honesto como el juez Casanelo, no pudieron. Y ahora hay una causa judicial porque se comprobó que utilizaron servicios de inteligencia. ¿Y puede el presidente de la República hablar de calidad institucional y de respeto a las instituciones cuando estamos ante el mayor escándalo institucional que todavía no lo conocemos en todo su esplendor de este inorgánico de la AFI D'Alessio en conexiones con la embajada, salpicando a fiscales y a la justicia y diputadas nacionales? Por favor. Vamos al móvil con Pablo Mesina, ruidazo nacional en la Plaza de Mayo. Así es, Gustavo, continúa este ruidazo aquí en Plaza de Mayo, una convocatoria que se mantiene y siguen llegando algunas columnas por Avenida de Mayo y por las diagonales también. Mucha gente manifestándose. ¿Por qué estás aquí reclamando hoy? En este momento estoy para que se vaya Macri, para que se dejen de aumentar los tarifazos y solamente por eso quiero que se vaya Macri, porque yo no me quiero ir del país, me quiero quedar acá peleando. Muchísimos sectores, Gustavo, familiares también de Nara San Juan presentes en el día de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, gracias. Yo me sumé a esta movilización para pedir la verdad y justicia, para seguir pidiendo una verdad que nos niega, una verdad sobre nuestros 44, como siempre. Ellos murieron, dieron su vida por el país y tenemos derecho de pedir nuestra verdad y nuestra justicia en este momento y no vamos a descansar hasta obtenerla. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, Gustavo, mucha gente se está manifestando. A ver, vamos a meter un poquito más por este lado, por acá. A ver. Hoy pagué el doble en AISA de agua que el mes pasado. ¿Cómo puede ser eso? No hay empleo. El salario no aumenta además. ¿Pero qué? Hoy pagué el doble en AISA. Bueno, la queja que tiene que ver con el tarifazo, en este caso el caso del agua, ¿cómo te va? Te están manifestando en el día de hoy. No, basta, por favor, le pido basta, loco. Un montón de trabajo, un montón de gente sin trabajo acá. ¿Qué está pasando? Miren toda la gente. Tengo 30 años, no puedo hablar, me quedo sin trabajo. Basta. ¿Qué te pasó cuando el presidente dijo que se crearon 700.000 puestos de trabajo? No, está haciendo un desastre, porque no se tiene que ir ya. Ya se tiene que ir. Por favor.
Muchas gracias. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo se llama? Vicente. Vicente, usted es jubilado y también un empresario pyme. Estamos aquí detrás de los carteles. Ahí, vení, vamos a acercarnos un poquito, así lo podemos ver. Es de Pompeya, un empresario pyme que me dijo que estaba trabajando al 30% de capacidad de la metalúrgica. Sí, realmente sí, estamos al 30%. Cuesta mucho reponer, no es que pongo plata del bolsillo, pago el capital de trabajo. La única manera de mantener es no reponiendo, me descapitalizo y con eso mantenemos la cosa funcionando mientras se pueda. Yo quiero agregarte algo. Acá aparte de Macri hay responsables muy pesados. La CGT no hizo absolutamente nada. Yo escucho a la gente, Unidad de los Trabajadores, y me pregunto, ¿unidad con quién? ¿Con esta CGT traidora? En la convocatoria de poner la fecha a la puta que te parió, ¿te acordás? Le pregunto al delegado, ¿a qué hora te vas, Maxi, con los pibes a la convocatoria? No, voy yo solo. ¿Cómo vamos solo? Sí, no convocan a nadie. Yo se los había dicho en los partidos de fútbol que se hacen en la UOM, cada uno pone la camiseta que van a las distintas fábricas. Muchachos, pónganse los guantes, porque esto es para la pelea. Sí, no hicieron absolutamente nada. Y ganó, como si fuera poco. En el 2017 mandó a votar a Randazzo. Como para darle una manito, mandó a votar a Randazzo. Bueno, muchas gracias, no tengo más tiempo, pero bueno, un empresario también, ¿no? Que asfixiado por el tema de las tarifas quiere defender la empresa y los puestos de trabajo. Muchos testimonios, Gustavo, aquí, la gente que se sigue manifestando en Plaza de Mayo, también en la red nacional, muchos siguen llegando todavía. Muchas gracias, Pablo. Es muy interesante cuando la sociedad se expresa como se está expresando en estos momentos. Todos los viernes que C5N es el único canal que cubre estas manifestaciones, porque los otros canales viven en la cerrazón informativa, así como nada cuentan del mayor escándalo institucional que está significando el caso D'Alessio. Pero usted fíjese cómo esas expresiones de la sociedad reúne a los sectores que más han sufrido. Desde los familiares de Lara San Juan que están ahí también exponiendo, hasta esa chica de 13 años que estaba llorando, tal vez no por su situación, sino por la situación general que vive la Argentina. O a ese recién empleado pyme. Esto no es que la producción de Minuto Uno, que es excelente, gracias a Dios, los ubica. Es el móvil que junta los testimonios de la sociedad expresándose en la calle. No hay puteadas, hay expresiones de dureza de la realidad. Me acuerdo hace algunos viernes atrás, antes de irme de vacaciones, cuando una señora de 82 años que tendría que estar en la serenidad de su casa, se estaba expresando ahí ante el dolor de ver cómo sus hijos habían perdido el trabajo, con 82 años. Y lo que Pablo Mesina, nuestro compañero, acaba de hacer es justamente recoger esta Argentina sufriente en los testimonios de una sociedad. En tres testimonios, lo que la Argentina sufre en el día de hoy. Y les voy a pedir una línea, porque ahora después vamos a profundizar antes de ir con Leopoldo Moró, que tiene un material muy revelador sobre este escándalo institucional de D'Alessio. Andrea Ciaín, una línea y después vamos a profundizar. ¿Qué te pareció hoy el discurso? Me parece un discurso que no hace ninguna propuesta, ¿no? Uno diría, la Argentina está atravesando una crisis económica, es la peor combinación macroeconómica posible, porque tenemos un escenario de caída brutal de la actividad. En los últimos meses viene cayendo más de un 7% la actividad económica, la construcción, la industria más de un 15%, y la inflación se acelera, ¿no? Algo que se llama depreflación, que casi ni existe, el término no lo conocen los economistas, porque que caiga la actividad brutalmente y la inflación se acelere estaba fuera de manual. Se logró con este plan económico. Uno piensa, bueno, el presidente ante esta situación va a proponer una serie de propuestas para sacar adelante la economía de la crisis, para estabilizar los precios. Y lo que vemos es que no hay propuestas. O sea, es un discurso vacío que insiste con el déficit cero, que no viene funcionando para bajar la inflación, dice que ahora va a funcionar, van 3 años de fracaso, no va a funcionar. Entonces, lo que se ve es que no hay reacción. Yo creo que no hay reacción porque ya no manejan la política económica, se la escribe el FMI. Entonces fue ahí a zanatear. Federico Bernal, una línea después sobre lo que dijo el presidente, que estamos en pleno desarrollo, que hemos recuperado la capacidad energética, que estamos fantásticos. Sí, la energía, fueron 3 frases lamentables, la verdad.
en referencia a la energía. Y según el presidente, la electricidad y el gas está entrando a borbotones a las casas y a las industrias de la República Argentina. La demanda, y la verdad que, a ver, vamos a la realidad, lo que decías vos. La demanda de electricidad está estancada en relación a 2015. Estamos consumiendo la misma energía eléctrica que hace 3 años. Con el gas natural pasa exactamente lo mismo. El consumo del sector industrial eléctrico cayó, se desplomó un 4%. Y Macri en 2 años y 10 meses, porque son los últimos datos provistos por el Enargas, incorporó como nuevos usuarios residenciales un 40% menos de lo que incorporó Cristina Fernández de Kirchner en su primer gobierno y en su segundo gobierno, comparando el mismo periodo. Había un cartel ahí en la manifestación que decía, esto no es una crisis, esto es una estafa. Técnicamente esto es crisis energética, cuando un pueblo no puede pagar, no puede adquirir un servicio esencial como es el del gas y la electricidad. Y además es una estafa, porque están cometiendo un delito contra el pueblo argentino. Están provocándole un perjuicio patrimonial al pueblo argentino mediante el engaño y con ánimo de lucro. Esa es la definición de estafa. Y a mí realmente, quiero que le diga, me impresionó mucho, porque acá todas las semanas tenemos un testimonio diferente de una pyme que cierra. Los empresarios pymes que han venido de acá han llorado por la angustia que les produce cerrar una pyme. No sé cómo lo vivieron ustedes cuando el presidente hoy dijo que las pymes crecían y estaban en un pleno desarrollo en la Argentina. Mira, Gustavo, lo que sí claramente vemos es que estamos en otro país. Claramente se está planteando otro país. Nosotros lo que vemos en las reuniones de Cejera, que reúne 70 cámaras, es un panorama que primero se veía en algunos sectores, pero hoy se ven absolutamente todos los sectores. Eso te explica la caída de la industria que decía recién, del 15,7%, la construcción un 12,7%, 2,6% la caída de la actividad de todo el año anterior. Me parece que esa es la razón del enojo, de los gritos, porque cuando todos los indicadores te dan de esa manera, vos querés vender un futuro que nosotros sabemos que no va a llegar, como no llegó nunca el segundo semestre. Entonces, claro que vemos preocupado este escenario, porque muchos nos preguntan cómo ven la próxima elección, el próximo gobierno. La verdad que no sabemos cómo llegamos a fin de año, y encima con este baño de fantasía que nos dieron hoy, más complicado todavía. Bien. Leopoldo Moró, buenas noches, Leopoldo. Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo está? Bueno, a ver, sabemos que el juez Ramos Padilla ha remitido al presidente de la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia un informe muy fuerte al presidente sobre lo de D'Alessio, Stornelli y todo lo que estamos hablando esta semana. ¿Es así? Así es. Te voy a pedir un poquito de paciencia. Primero quiero hacer una aclaración. ¿Por qué yo tengo esta nota del juez? Por 2 razones. En primer lugar, que lo denuncien, ¿eh? En primer lugar, porque está levantado el secreto del sumario. El expediente es público. Han accedido todas las partes, incluida la querella. En segundo lugar, porque yo soy vicepresidente de esa comisión, claro, de la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Y más que hablar yo, lo que quiero es leerte algunos párrafos que me parecen que son absolutamente contundentes, porque vos recién hablabas de un escándalo institucional. Yo no quiero adjetivar, pero yo te diría que estamos frente a uno de los escándalos institucionales más importantes de la historia argentina, desde ya el más importante de los que ocurrió del 83 en adelante. Nosotros en la comisión actuamos bajo juramento de reserva, por razones obvias que tienen que ver con esto. Por lo tanto, lo que aquí se dice es lo que dice el juez, no lo que digo yo. Claro. Y hay partes que no las voy a leer porque sí tienen que ver con cuestiones de reserva que hay que mantener. El juez dice, en respuesta al requerimiento, permiten concluir acerca de la realización de actividades de espionaje ilegal en nuestro país por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio como posible agente de la DEA o de otra agencia de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica en posible convivencia con agentes y o ex agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI. Pero además se han hallado informes de inteligencia, el juez, como vos recordás, allanó, sí, y de contrainteligencia y de acciones de campo relacionadas con dirigentes políticos, periodistas, personas públicas, así como relacionados con investigaciones judiciales de trascendencia, que aquí menciona, pero yo no voy a mencionar. Se ha hallado material fílmico y fotográfico de las operaciones que habría realizado, así como documentación con datos sensibles y de la intimidad de las personas investigadas, tales como el listado de llamadas entrantes y salientes,
informes migratorios, domicilios, historia laboral y financiera y recolección de datos personales diversos. Pero acá viene lo más contundente, te diría, y lo más preocupante. Después él detalla lo que envía 4 cajas donde hay casi 1000 fojas, 943 para ser más exacto, donde está toda la documentación. Los elementos incautados durante el allanamiento producido en su vivienda, la de D'Alessio, son armas sofisticadas, equipamiento tecnológico, dispositivos con cámaras ocultas, legajos de registros de llamadas telefónicas, legajos de movimientos migratorios, anotaciones manuscritas en cuadernos vinculados a operaciones de inteligencia, manual de inteligencia, carpetas de investigaciones de inteligencia sin identificación orgánica, drones con cámaras. Después hace referencia a los resultados de las escuchas telefónicas, que tampoco voy a hacer referencia yo. Registro de mensajes y comunicaciones a través de aparatos celulares, utilizados por el imputado Marcelo D'Alessio vinculados a operaciones de puesta en emergencia y coacciones en la posible connivencia con el fiscal federal Carlos Stornelli y periodistas especializados. Legajos e informes sobre operaciones de inteligencia y contrainteligencia obrados en sus computadoras. Acá habla de carpetas de inteligencia sobre casos puntuales, algunos vinculados a una situación que hace poco conmovió a la opinión pública con la muerte de una chica, y menciona cuáles son esas operaciones de inteligencia. Bueno, esto es una parte... ¿Están en inglés también algunas de esas? Sí, hay documentación que está en inglés, hay documentación del Ministerio de Defensa israelí, hay documentación con membrete de la Embajada Norteamericana y hay documentación con membrete de la AFI. ¿Hay documentación o hay algún vínculo con el Ministerio de Seguridad y con la ministra Patricia Bullrich en esa documentación? Bueno, esas son cuestiones que vamos a tener que ir investigando. Por ejemplo, ha aparecido sí una foto de Patricia Bullrich con D'Alessio y otro señor que no está identificado en aquel famoso operativo trucho de la traída de Pérez Corradi, que fue un operativo que sirvió para que le pincharan los teléfonos a Parrilli. Ese fue el pretexto para pinchar los teléfonos de Parrilli y por esa vía pinchar las comunicaciones con la expresidenta. Entonces lo que digo es 2 o 3 cosas. Primero, esto no es una novela policial. Esto afecta severamente las instituciones de la Argentina. Las instituciones de la Argentina están infectadas por esta mafia, que por supuesto es una mafia que se dedicó a la persecución política y después, por la impunidad, se dedicó a enriquecerse. Ellos se encontraron con una gran piñata, que era el caso de los cuadernos, con 100 empresarios, los más importantes de la Argentina, y dijeron, bueno, de paso nos hacemos unos pesos. Pero yo te voy a decir algo que puede sonar aberrante, ya ni me interesa lo que pueden haber hecho en términos de dinero para ellos. Esto es mucho más grave que el dinero que se pueden haber llevado. Porque esto es espionaje, espionaje esto ilegal. Está en un escalón o escalones inferiores a lo que pasó en la época del proceso militar, claro, pero solo en escalones inferiores. Esto es de una gravedad inusitada porque pone en juego la libertad de los argentinos, los derechos y garantías, los derechos que tienen los abogados a ejercitar la defensa libremente en tribunales. Es un acto de persecución política organizada, además, con organismos extranjeros. Vos fijate la defensa que hace Stornelli de su actividad. Dice, no, me lo trajo el periodista Daniel Santoro y me dijo que era de la DEA. ¿Y? Es peor. Es peor. Porque es un agente, si fuera así, es un agente de un poder extranjero, y al que él después le encarga investigaciones. El tipo no era ni abogado, lo hacía entrar y salir de su despacho. Ese hombre no puede ser fiscal un minuto más. Un minuto más no puede ser fiscal, independientemente de la investigación que hagamos acá. Por supuesto, están desesperados. La doctora Carriole quiere hacer juicio político a Ramos Padilla, entre otras cosas porque hay menciones de su... Y Eduardo Valdés amplió, recién mostrábamos el tweet. Sí, muy bien. El juez Ercolini se tiró sobre una granada, le pidió al juez la causa cuando todavía la causa no se sabía ni siquiera cómo estaba caratulada y cuáles eran los elementos de investigación. Ni pidió una certificación de la causa, que es una cosa previa, claro, elemental. Bueno, yo te digo y te adelanto, la semana que viene hay abogados que van a presentar un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura a Ercolini porque intentó secuestrar una causa para encubrirla. Y bueno, y así estamos en este camino. Yo creo que hay que pedirle primero al Poder Ejecutivo Nacional que cuide la integridad del juez Ramos Padilla. Se tienen que hacer responsables de lo que ocurra de aquí en adelante. En segundo lugar, a la Corte Suprema de Justicia. Los 5 estaban hoy sentados en el Congreso. La Corte tiene que cuidar esta causa si se quiere sanear seriamente, ya no solo el Poder Judicial, sino las instituciones de la República.
Y en tercer lugar, al Congreso. El Congreso tiene que aceptar, porque el juez lo dice acá, que vaya a exponer al Congreso de la Nación Argentina. No como hicieron con Nisman, que lo invitaron, que lo desinvitaron y lo llevaron después al suicidio porque lo volvieron loco. El juez tiene que ir al Congreso, pues esto tiene una gravedad inusitada. Te reitero, para todas las instituciones. Sí, no, a ver, Leopoldo, yo escucho con atención lo que me cuenta Irina, que sigue el expediente, lo que uno ha podido leer. Da mucho miedo. Da mucho miedo institucional para cada uno de los habitantes de esta Argentina, porque uno dice en manos de quién estamos, los armados que se han hecho, lo que se está conociendo, lo que vamos a conocer aún y que todavía no hemos conocido. De estas personas a mí me ha impactado mucho cuando dice él muy alegremente en un chat, que dice, bueno, es medio vago Stornelli, a ver, la indagatoria la voy a tener que tomar yo. Y prácticamente la tomó, se ingresó en ese momento cuando estaba, Irina lo sabe. Una testimonial. Una testimonial, pero cuando estaba el famoso arrepentido de PDVSA, el tipo estaba sentado ahí al lado, que si fuera testimonial ni siquiera entraría un abogado, este no es abogado y además le filmaba la testimonial. A mí, ¿sabes lo que me parece más impactante del informe este que llega a la Comisión Bicameral? Es que vos ves claramente esta matriz de funcionamiento de estos servicios orgánicos e inorgánicos con anclaje en Estados Unidos. Pareciera que también con servicios israelíes, ¿no? ¿Ves esta especie de tríada que además ha influido tanto en algunos casos muy sensibles para nosotros, ¿no? Ni que decir del caso AMIA. Que entre paréntesis yo veo cierto paralelismo entre... Ayer tuvimos una sentencia sumamente importante en el juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA. ¿Qué dejó en evidencia? Un entramado también ilegal. Exacto, un entramado ilegal. Entre ¿Cómo le pagaron? Claro, ¿Cómo le jueces, pagan? fiscales, como le pagaban en el despacho del juez Galeano. A una persona para que construya una historia falsa, para que esa persona cuente esa historia falsa, después la justicia la tome como válida, se monte un juicio, se llegó a montar un juicio, después se declaró nulo y pasaron ¿cuántos años? 25 años y recién ahora esto y del atentado no sabemos nada. Entonces yo encuentro un cierto paralelismo en estos mecanismos que... o sea, que no son de ahora. Y en el informe de Ramos Padilla lo que encontrás es una enumeración de distintas causas donde se ve este modus operandi. Muchas tienen que ver con narcotráfico, otras con terrorismo. Un pequeño agregado y termino. Yo creo que lo que hay que estar mirando también con mucha atención es el hecho de que efectivamente acá hay una tercerización de la inteligencia. Claro. Ya en el mundo está ocurriendo, las agencias de inteligencia tercerizan en consultoras, etcétera, sobre todo porque tienen mucha actividad en las redes sociales. Y entonces tercerizan esa inteligencia. Acá han tercerizado. Está la AFI, con el señor Gustavo Arribas y Magdalani, tercerizando en estos grupos de comisarios retirados, de agentes de la inteligencia extranjera, etcétera, la actividad de espionaje en la Argentina. Espionaje interno, que además está expresamente prohibido llevar adelante por la ley de inteligencia y la ley de seguridad interior. Así que bueno, me parece que aquí va a tener que desfilar mucha gente por el Congreso. El primero que tiene que ir al Congreso, y lo tenemos que reclamar todos los ciudadanos argentinos, es el juez, que tiene la voluntad de ir al Congreso de la Nación Argentina. Y comparto, porque lo vengo diciendo desde el lunes, Leopoldo, hay que cuidar al juez Ramos Padilla. Sí, esa es una responsabilidad también de la Corte. Así es. A ver, esta es la foto a la que te referías recién, donde se la ve a la ministra ¿Esta foto? Esa foto, sí, Patricia efectivamente. Bullrich, ahí está D'Alessio. Sí, Patricia D'Alessio es el que está de campera con negra, más pelo, digamos. con más pelo ahí. Hoy salió la ministra a decir que se lo había encontrado de casualidad, viste que acá... ¿Qué casualidad? Todo es casualidad. Sí, todo es Stornelli casualidad. dijo que se había encontrado de casualidad a D'Alessio, en Pinamar. Dijo en la primera declaración que habían estado 15 minutos, están registradas las reuniones por las cámaras de Balnearios R, 4 horas estuvo. Se han contradecido en todo. Pero D'Alessio decía otra cosa. A ver qué decía D'Alessio sobre su relación con Patricia Bullrich. Yo a Fariña lo terminé defendiendo, y yo a Fariña lo terminé sacando, después que hizo todas las maldades que hizo, yo a Fariña lo terminé representando y me terminó pagando a mí el ministerio de Patricia. Hoy Patricia me llamó 3 veces. Fariña venía acá a cambiar esto, por esto, poner $200.000. Fariña hizo mucha guita desde prisión. ¿Me seguís lo que quiero decir? Hizo mucha plata desde prisión. Y después lo mandó al frente de masacre.
Bueno, ahí está, dice, yo trabajo, lo pagó el ministro. Hoy Patricia me llamó 3 veces. Pero absolutamente. Pero además le mandó, está registrado también en el celular de D'Alessio, le mandó él y el marido, que trabaja para Israel en la venta de armas. Así que tanto desconocimiento de D'Alessio no tenían. Gracias, Leopoldo, De Vamos nada. a seguir la semana que viene. Gracias. Andrés, entre el Macri del discurso y este 2019 que empieza muy complicado, ¿qué es lo que espera para este año? No, mira, me parece que va a ser un año complicado, digamos, para todos los argentinos. La crisis productiva, no hay síntomas de que se estén tomando medidas para revertirla, ¿no? El aumento de la UH anticipado es lo único que uno puede decir, puede paliar algo y remontar un poquito el consumo, pero es insuficiente, sobre todo si, como sabemos, siguen estas presiones sobre el dólar, ¿no? Que cuando sube el dólar después suben los precios. Ahora, qué llamativo hoy que mientras el presidente hablaba subió el dólar 41 y el riesgo país. Y me parece que tiene que ver con la falta de propuesta, ¿no? La falta de perspectiva política. Hay sectores internacionales, vamos a decirlo, todos los años que hay elecciones hay corrida cambiaria, ¿no? Y cuando empieza es quién sale primero, porque el que sale último se jode porque el dólar está más alto y perdió plata. Lo que podemos ver que ya en enero empezó una nueva corrida. Entonces viene un año difícil en una economía que ya está muy mal, que está con una inflación del 50%, la actividad económica cayendo a pedazos, un presupuesto muy ajustado, hay elecciones y la corrida que supuestamente se había paralizado ya se reanudó. Es un escenario muy difícil. El gobierno, la única chance que tiene es que el FMI le deje usar los dólares de la reserva para llegar a las elecciones con un dólar calmo. Hasta ahora, la posición del FMI parece decir, no muchachos, los dólares que yo puse son para la deuda, para los argentinos, crisis, ¿no? La solución del FMI es, los argentinos tienen que ajustarse, porque ¿para qué? Para que no se desvíe la plata del FMI a otro fin que no sea pagar la deuda. Y el gobierno acepta ese programa económico porque ya no tiene autonomía. Gracias, Andrés, por tu claridad, como siempre. En una línea, pido disculpas, pero este realmente es ustedes entenderán que es un tema muy institucionalmente gravísimo y lo estamos siguiendo. El tarifazo que se viene, pasaron las audiencias públicas, el gobierno, el tarifazo que se viene es grande, ¿no? Y como te dije en el programa anterior, se conoce un piso del 30 y pico, 30-35%, pero no se sabe el techo que puede tener. En invierno vamos a pagar el gas a precio internacional, como si fuéramos un país netamente importador, lo dijeron las distribuidoras, 7 a 7,5 dólares el millón de BTU, que es el precio casi de importación de GNL y el de Bolivia. Entonces, y esto es un aumento que viene ahora en abril, después viene un aumento en octubre o lo van a tirar para adelante en diciembre. Lo mismo con la electricidad, los combustibles, lo decía Fernando, aumentó ahora creo que es un 2,8%, pero se viene un 50% más de aumento, o sea, casi el mismo porcentaje, un 2,8% más por la corrección con el impuesto líquido a los combustibles líquidos. Y lo mismo con la devaluación, y lo mismo con el tipo de cambio, con el índice de precios mayoristas. Es la estafa del tarifazo. ¿Qué les espera el panorama para este 2019? Desastroso, como viene ocurriendo lamentablemente con las pérdidas de capacidad, de empleo y de cierre. Bueno, los números que todos los diste vos, ¿no? La mitad de las máquinas están paradas en la Argentina y con los números que escuchábamos que daba Andrés, mismo con lo que hablaba Federico, claramente el futuro que viene, el presidente ratificó el rumbo, ratificó que este es el único camino. Bueno, yo le pido al empresariado argentino, a las pymes, que trabajen junto a los trabajadores, con los sindicatos, porque de verdad, si no paramos esta locura, vamos a seguir cerrando industrias. Si ya perdimos 127.000 puestos de trabajo del sector industrial, imagínate lo que se viene. Creo que tenemos un compromiso de los empresarios para tratar de revertir desde nuestro lugar este proyecto político. Gracias, gracias a los tres, muy bien. Esto pasaba hoy cuando el presidente Macri hablaba en el Congreso de la Nación. Perdón, me dicen que usted no es diputada. ¿Podría retirarse del salón? Por favor, se puede retirar. En este recinto solamente puede haber diputados y senadores. Se cambia en serio cuando ordenamos, transparentamos. Bueno, el presidente le pregunta a Emilio Monzón quién es usted. ¿No la conoce el presidente?
¿A vos te parece que no me conoce? Según Laura Alonso, usted es de la Cámpora. La desconoce también Laura Alonso, parece. Es triste la no respuesta del gobierno y el no escuchar a la gente y el no entender lo que realmente le pasa a la gente que no tiene trabajo, no tiene plata, no le alcanza para vivir. Y bueno, acá lo vemos, ¿no? Me dice a mí que grito y miren la cara, ¿no? Ahora me va a contar, porque usted tendría que haber estado sentada hoy, ¿no? En una banca del Congreso de la Nación. Sí. Por Cambiemos, por el PRO, ¿no? Exactamente, yo tendría que haber estado sentada en mi banca. Estuve parada porque no había silla, y si hay una silla me la voy a traer porque soy diputada electa. Pero bueno, me echaron de Cambiemos, así que no por Cambiemos, sino en la oposición. Ahora me cuenta Joana por qué. La señora Joana Picchetti esta noche nos va a contar por qué Cambiemos no la quiere como diputada. Ya volvemos.